Quiero hablarles con el tema de hoy es grande era nuestra aflicción. Grande era nuestra aflicción. Isaías 9, 6 y 7. Cuando lo tengan ahí, nos ponemos de pie para leerlo juntos. Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta tarde, esta mañana que hemos alabado tu nombre. Y, Señor, en este momento, al leer y escuchar tu palabra, seas tú hablándonos a través de ella. Señor, a través de mi Espíritu Santo, yo siempre soy una vasija, Señor, que tú usas, Señor, para tu gloria. Señor, háblanos, instrúyanos, Señor, en el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Amén. Amén. Grande era nuestra aflicción. Lo podría decir mis papás, ¿verdad? Como escucharon en su testimonio. Grande era su aflicción en ese avión, cuando le dieron la noticia que los frenos no están funcionando bien. Hoy en día la familia de nuestra hermana Cintia están viviendo una aflicción grande. Hace unos meses atrás la familia de Aquilino y Marisol vivieron una aflicción severa. Quizás hoy nosotros o usted no está pasando por una aflicción, gloria a Dios, pero les aseguro que más pronto que tarde pasarán por una aflicción, porque no podemos evitarla en esta vida. Pero sea que hemos vivido y ya hemos pasado la aflicción, o que estamos esperando la próxima aflicción, podemos decir con certidumbre que grande era nuestra aflicción. Lo podemos decir en el pasado, que nuestra aflicción era grande. Voy a enfocarme en una historia del Viejo Testamento de Nehemías, en el capítulo 9. Vamos a leer todo el capítulo, porque en este pasaje bíblico vemos que el pueblo de Israel estaba pasando por una aflicción muy grande, en cual ellos estaban en cautiverio por Babilonia. Habían saqueado Jerusalén, habían destruido su ciudad, su templo, y se los habían llevado como prisioneros a Babilonia. Y en este tiempo se levanta un hombre llamado Esdras, un hombre que Dios lo usa para llamar a su pueblo al arrepentimiento, a acordarse de quién ellos eran, de quién era su Dios, la razón por la cual se encuentran en la posición en cual se encuentran. Y aquí nos encontramos en Nehemías capítulo 9, versículo 1. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. ¿Cuál es la atmósfera que vemos? ¿Cuál es el sentimiento general? Luto, tristeza, aflicción.
¿Por qué? Porque se encuentran en cautiverio. Y habiéndose separado de los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Permanecieron en su lugar y durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. ¿Cuál es ese libro? Si no saben, es la Torá, los 5 libros de Moisés. Por 3 horas dice que están leyendo este libro y en las 3 horas siguientes confesaron sus pecados y lo adoraron. Oye, ese culto estaba largo, 6 horas. Luego los levitas, Jesuá, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, subieron a la plataforma y en alta voz invocaron al Señor su Dios. Y los levitas, Jesuá, Cadmiel, Baní, Santo Dios, Serebías, oh my God, Odias, Sebanías y Petaias, santos cielos, clamaron, cámbianos nuestro nombre, no, vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Y mira, esta es la oración que hacen: bendito sea tu glorioso nombre. En paréntesis, el resto de este capítulo es esta oración que ellos hacen. Acuérdense cuál es el contexto, cuál es la atmósfera de luto, de tristeza, de arrepentimiento, de aflicción. Y dice así la oración: bendito sea tu glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Paréntesis. Cuando quizás en la Reina Valera dice Jehová, en esta versión dice el Señor, pero el hebreo dice Yahweh. Ellos están invocando el nombre de Dios, y están declarando que solo Él es Yahweh. Tú has hecho los cielos. Ahora, otro paréntesis. Empiezan en esta oración, ellos van a recalcar la historia del Viejo Testamento. Y vamos a verlo. Dice: tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos. Tú hiciste la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos y con todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todo lo creado. Por eso te adora todo lo que hay en los cielos. ¿Qué tenemos ahí? Génesis 1 y 2. Sigue la oración: tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió. Ya brincamos a Génesis 12. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel e hiciste con él un pacto. Prometiste que a sus descendientes darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y gergeseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. En Egipto viste la aflicción. Brincamos a Éxodo 1 de nuestros antepasados. Junto al mar rojo escuchaste sus lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y la gente de su tierra, porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas impetuosas. Con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, alumbraste el camino que debían seguir.
Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo hablaste. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Diste a conocer tu sábado santo y por medio de tu servidor Moisés les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Le diste posesión de la tierra que bajo juramento solemne con la mano en alto habías prometido. Entramos ya de Éxodo, Números, a Josué, cuando entran a la tierra prometida. Pero ellos y nuestros antepasados fueron altivos, fueron tercos y no obedecieron tus mandamientos. Se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Ya entramos a Jueces. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud. Pero tú, Dios perdonador, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor, por eso no los abandonaste. A pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche le mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento. No quitaste tu maná de su boca. Les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto. Nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Paréntesis. Yo camino en Disney un día y el segundo día no valgo nada. No sé si a usted le ha pasado, si ha ido a Disney o en un parque caminando. Nada, el día siguiente, chacho, no sirvo para nada. Y mira aquí, 40 años, dice aquí, ni se les hincharon los pies, 40 años caminando en el desierto. ¡Oh, Dios mío! (22) Les entregaste reinos y pueblos y asignaste a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sihón, que eran reyes de Hesbón y de Basán. Ahora sí entramos a Josué. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los hiciste entrar en tierra seca, en tierra que bajo juramento prometiste a sus antepasados que iban a heredar. Y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban. Les entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron, disfrutaron de tu gran bondad. Mira el lenguaje, se hartaron esta gente. Pero fueron desobedientes. Se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas, que los exhortaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión enviaste salvadores para que los libraran de sus enemigos. Ahora sí estamos en Jueces. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo ante tu presencia. Tú los abandonabas en manos de sus enemigos
y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus leyes que dan vida a quien las obedezca. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia. Con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Ahora entramos a los profetas mayores. Sin embargo, está en tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios misericordioso y compasivo. Y ahora vuelven a su realidad. Ahora, Dios mío, Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel, no tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, líderes, sacerdotes y profetas, nuestros antepasados y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Nuestros reyes y líderes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no prestaron atención a tus mandamientos ni a tus mandatos con los que los amonestabas. Pero ellos, durante su reinado, no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso ahora somos esclavos en la tierra que diste a nuestros antepasados, para que comieran de sus buenos frutos. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Esa es la oración. Y ellos han llegado a la conclusión, a la realización que una vez más se encuentran siguiendo los mismos pasos de sus antepasados. Como leímos en este pasaje, se destacan, hay 6 veces que el pueblo se pone en problemas y Dios los rescata. Entonces se encuentran ellos en la séptima vez. En cuanto ellos se encuentran en problemas, pero ellos están claros. Ellos están claros en la razón por la cual se encuentran donde están. Ellos asuman la responsabilidad. Ellos no están acusando a Dios. No están diciéndole a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que destruyeran al templo? ¿Por qué has permitido que nos llevasen esclavos a Babilonia? No están señalando a Dios, no están molestos con Dios. Simplemente han llegado a ver que han caído en el mismo hueco que sus antepasados. En el versículo 35, ahí ellos hacen su confesión. Ellos dicen, pero ellos durante su reinado no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que les diste muchos bienes y les regalaste una tierra extensa y fértil. En el 36, por eso ahora somos esclavos. Esclavos de la tierra que diste a nuestros antepasados.
para que comieran de sus buenos frutos. En el versículo 33, ellos dicen: tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido. No pueden decir: es que, Señor, yo no, tú no. No pueden clamar y decir: no, es que esto es injusto, están pasando una injusticia. No, ellos saben bien que Dios está siendo justo con ellos. Y no simplemente con ellos, con sus antepasados. Él ha sido justo. Ellos dicen: nosotros en cambio actuamos con maldad. Nuestros reyes y líderes, nuestros sacerdotes y antepasados desobedecieron tu ley y no prestaron atención a tus mandamientos ni a tus mandatos con los que los amonestabas. Y en el 36 ellos dicen: por eso somos esclavos. En tierra que diste, en tierra que ya nuestros antepasados habían conquistado, en tierra donde en versículos antes nos hartábamos y nos engordamos de tanto bien que tú nos habías dado. Y ahora nos encontramos otra vez, el ciclo se repite, nos encontramos bajo esclavitud. Si usted nota, Israel, este pueblo vive un ciclo vicioso. En cuanto Dios los salva, los liberta, les da, les provee, los bendice, y dura la luna de miel una semana, pero al mes hay adulterio contra Dios. Se olvidan y caen. Y Dios una y otra vez los escucha, levanta clamor en angustia: Señor, estamos en... Y Dios los salva, los sana, los liberta una y otra vez. Pero en esta vez, en Nehemías, donde nos encontramos, la situación se ha puesto de lo más severo, porque Jerusalén ha sido saqueada, destruida, el templo destruido. El lugar donde Dios habitaba, ya no existe, está en escombro. Pero ellos están claros: Señor, aquí no puedo señalar a nadie sino a nosotros mismos. Grande es nuestra aflicción. Pero una vez más, en esa condición en cual se encontraba Israel en cautiverio, Dios, en su inmensa, como repetía varias veces, que es lento a la ira y grande en misericordia, en su inmensa misericordia, una vez más, Dios permite que su pueblo regresara a Jerusalén, a Israel. Y a través de Nehemías comienzan a reedificar las murallas caídas y el templo, y regresan de esclavitud a su pueblo, a su tierra, la tierra prometida. En el siguiente capítulo de Nehemías, si usted nota desde el versículo 1, todo el mundo está diciendo, están haciendo un voto con Dios. Señor, ahora sí lo haremos. Ahora sí, Señor. Y usted lee ahí del 1 al 2 y va a ver un montón de nombres. Y dijo: José, vaya por la Manuel, no lo escribí aquí. El 2, el 3, Zacarías, todo. Sí, Señor, vamos a hacerlo, Señor. Lo prometemos, Señor, nunca más, jamás, Señor.
Más así los levitas y sus hermanos, Miqueas, todos se jodía ese, jodió. Uri, Adonías, toda esa era azul. Todos están firmando. Ay, sí, lo haremos, no, pelotas, yo Oseas, Ananías. Jálale, ¿cómo es eso? La piña, Ajía, Jaleán, Arán, Maluk, Arán, voy, estoy hablando hebreo, y Jamalajaya. Y el resto del pueblo, todos los demás sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos vecinos para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor soberano nuestro. Gloria a Dios. Todo el mundo dice, sí, afirmo, pásame la pluma, voy a firmar. Y Esdras, me imagino, ¿verdad? Alegre, sí, Señor, ahora sí, Señor, lo que tú me llamaste a hacer, lo vamos a hacer, Señor. Nos habíamos olvidado de tus leyes, de tus mandamientos, pero ahora sí, Señor, ahora va a ser diferente. ¿Cuántos confían que será diferente? ¿Qué pasa en el capítulo 13 de Nehemías? Es Nehemías hablando en el versículo 7. Dice, regresé a Jerusalén y me enteré de la maldad cometida por Eliasib, al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. ¿Quién era Eliasib? Es el sacerdote. ¿Quién es Tobías? Uno de los feos. Se me olvida cuál de ellos. Amorreo, creo que es. Obviamente no se puede permitir que un feo esté en la presencia de Dios. Un amorreo. ¿Y qué hace este señor, este sacerdote, dándole renta, un cuarto ahí en el templo de Dios? ¿Estás loco, mijo? O sea, pasar un servicio de 6 horas leyendo el Torah. Y ahí dice, ¿verdad?, ¿qué se puede hacer en el tabernáculo, en el templo de Dios? ¿Qué no se puede? ¿Quién puede entrar? ¿Quién no? Y ya. El otro dice, esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todas las pertenencias de Tobías afuera. Luego ordené que purificaran las habitaciones. Échale Lysol, échale Pinosol, échale todo, está fabuloso todo, cloro. Las habitaciones, y volvieran a colocar ahí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Dios mío, dice Nehemías. Pero oye, ojalá fuese solo esta la noticia. Pero el 10 sigue, también me enteré que a los levitas no les habían entregado sus porciones, y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. ¿Qué hacían los levitas? Ustedes saben que, de acuerdo a la ley de Moisés, ellos le tenían que pagarles a los levitas. Vivían de las ofrendas del templo y todo eso. Pero ya no les pagaban. ¿Y qué? Oye, si no me pagan, tengo que conseguir chamba por otro lado. Entonces se fueron a sus campos a ganar la vida.
Y Nehemías dice, pero ¿qué es esto? Está tan descuidado el templo de Dios. Y entonces todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, ahora sí, ¿verdad? Se pone del vino y del aceite, pues a cargo de los almacenes, Brincamos al 15, durante aquellos días, vi en Judá que el sábado algunos exprimían uvas. Dios mío. Y otros acarreaban al lomo de burro manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Les advertí entonces que no vendieran sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías para venderlas los judíos el sábado. Así que reprendí la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados. Y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? O sea, acaban de afirmar y hacer votos y declaraciones todo el mundo, el perro y el gato, y nada. Bueno, entonces Nehemías tiene que arreglar. Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén a caer la tarde antes de que comenzara el sábado, y que no las abriera hasta que después de ese día. Asimismo puse a algunos de mis sirvientes en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga el sábado. 1 o 2 veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Se quedan afuera hasta el día siguiente. Así que advertí, no se quedan junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los aplastaré. Fui más severo yo. Ese fue Víctor hablando, no Nehemías. Oye, ya yo voy a sacar el hacha aquí. Esta gente me va a llevar al infierno. Desde entonces no volvieron a aparecerse más el sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado como santo. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí, dice Nehemías. Oye, porque ya de este pueblo yo no sé, pero de mí, por favor, no caiga sobre mí los pecados de esta gente. En aquellos días también me di cuenta, Dios mío, no se acaba esta pesadilla. También me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Santo cielo, se arranca el pelo, Nehemías. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Ay, mi madre. Ya hasta el español se le olvidaron. Que hasta llegaron ayer y ya no saben español, solo es inglés. Lengua de Asdod o de otros pueblos, y no sabían hablar la lengua de los judíos. Han visto gente así, ¿verdad? Que han llegado de México, Venezuela, de Honduras. Una semana después, no entender lo que tú me dices. Así está pasando los judíos. La mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé, ahora sí, y hasta les arranqué los pelos. Oye, porque hasta no sé. Oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con esta gente? Si a las buenas no aprenden. Oye, a puro palo y jalándole greña. Y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen
con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? No sean tercos. Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Si el hombre más sabio del mundo lo puede hacer pecar a una mujer, ¿qué nos espera a nosotros, los tontos? ¿Qué nos espera a nosotros, los hombres tontos? Si Salomón, el hombre más sabio, le hizo pecar a las mujeres. Dios mío. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, le eché de mi lado porque era yerno de Sanballat el horonita. Dios mío. El hijo del sumo sacerdote se casa. Dios santo. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivos deberes. También organicé la contribución de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Y ahí termina el libro de Nehemías. Nehemías dice: hice lo que pude. Pero Señor, por favor, acuérdate de mí, que hice mi mejor intento. Pero con esta gente solo tú los conoces. Y así termina el libro de Nehemías. Un poco anticlimático. Pero es una historia muy contemporánea para nuestro día de hoy. Porque ¿quién apuesta? Vamos a decir, regresemos al pasado, ¿verdad? A este momento de Nehemías, cuando, ¿verdad?, él dice: los purifique los extranjeros, también organice las cultivaciones. Ya les dije otra vez. ¿Cuántos apuestan que ahora sí Israel se va a portar bien? ¿Quién apostaría, verdad? Un loco apostaría que esta gente se va a portar bien. Porque, ¿se acuerdan la oración? ¿Qué era la oración? Sino repitiéndole al Señor la conducta, los patrones de ese pueblo. Desde Génesis, miles de años antes de ellos ser en cautiverio, ellos simplemente repiten ese ciclo vicioso en el cual se encuentran hoy. Después, ¿verdad?, se arrepientan, estaban en ceniza, ¿verdad?, y todo, y clamor, y leyendo la Torá y todo, ¿verdad?, pidiendo perdón por los pecados, el arrepentimiento. Y después hacen una conmoción: sí, Señor, lo haremos, seremos fiel, firme aquí, todo el mundo, el gato y el perro. Pero regresa Nehemías poco tiempo después y empieza el ciclo una vez más. Hay un problema, y no solamente con Israel, sino con la humanidad. Este es el patrón del hombre y la mujer. Es el patrón de la humanidad. En algún momento, en ese día de la serpiente que tuvo el encuentro con el hombre y la mujer, se le implantó un chip, un virus al software, a nuestra programación, de querer poder hacerlo a nuestras fuerzas, a nuestra manera, a querer poder ser autosuficiente, de querer poder
ser más grande de lo que somos, de pensar que somos más grandes de lo que somos. Y se metió ese virus. Hasta el día de hoy estamos bregando con ese virus. Y ese el patrón de la humanidad. Dios salva, Dios sana, restaura al hombre en su peor momento, extiende gracia y misericordia, escucha su aflicción, ve su aflicción, se conmueve, se llena de compasión, extiende gracia, y el hombre se levanta, camina pasos, pero de repente otra vez escucha la voz de que eres autosuficiente. Tú puedes hacerlo a tu manera. ¿Por qué seguir a Dios? ¿Por qué entregarte a Él? Y en ese desvío nos lleva a un abismo, a un barranco. Y nos encontramos como al inicio, en angustia, en aflicción. Pero Dios sabía que no importara cuánto uno, el hombre, sea Israel, su pueblo, cualquier hombre, cuánto uno desea y quiera hacer lo bueno, no es suficiente el querer. No es lo suficiente. Como digo, se ha metido un virus en nuestro programa, que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y el Señor lo sabía muy bien. Por eso Él dijo a través de Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. ¿Se acuerdan del pacto que le acabamos de leer? ¿Verdad? ¿Qué estaban repitiendo ellos? Simplemente lo que hicieron en Éxodo, sus antepasados, cuando pactaron con Dios, ¿verdad? Sí, Señor, te seremos fiel, tú serás nuestro Dios. Y al día siguiente, el becerro. Pero dice Dios, ¿verdad? Haré un pacto nuevo. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el pacto que Dios le dice a través de Jeremías a su pueblo que va a hacer. Tiene que hacer un nuevo pacto, Dios. O sea, el pacto que hicieron Israel con Esdras y Nehemías era el pacto viejo. Simplemente le estaban redactando el pacto de Éxodo. Pero Dios sabía ya que ese pacto no es lo que va a hacer el cambio. Tiene que ser un nuevo pacto. Y ese pacto, dice, se trata de que Dios va a poner su ley en nuestra mente. No va a haber necesidad de estar leyéndolo como lo hicieron ellos. ¿Se acuerdan
en el culto de 6 horas, que lo leyeron. Nos dice Dios, la ley será en su mente. ¿Verdad? No, en el libro de Esdras, que es el libro antes de Nehemías, Esdras se ha tomado el rol de volver a enseñar al pueblo acerca del Torah, acerca de la ley de Dios. Y dice Dios aquí, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo. No va a hacer falta de un Esdras a decirle, mira, esto es lo que dice el Torah, esto es lo que, así es que dice el Señor. No, ya lo sabrán. Tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Pero ¿cómo, Señor, va a suceder eso? Ya sucedió. Ya sucedió. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio. Uno diría, cuánta misericordia, cuánta gracia y compasión demostraba con su pueblo Israel. Y sí, claro que sí, bastante. Ya como yo, ya yo me rebelé con se llama un Freudian slip. Ya yo revelé mis cartas cuando dije que yo lo hubiese aplastado ya. Pero Dios no, Dios es lento a la ira y grande en misericordia. Y aún, ¿verdad? Por este pueblo, ¿verdad? Los lleva de vuelta. Nehemías reedifica los edificios, las murallas, el templo. Sabiendo Dios que lo que va a pasar cuando Nehemías regrese y ve la sinvergüenza que todo el mundo está cometiendo. Pero Dios los regresa, los lleva. Y extiende gracia una vez y una vez y una vez. En el libro de Jueces, ¿cuántas veces Dios nos levanta un Salvador? Un Sansón, un Gedeón, una Débora. Pero entonces Dios supo. Él no había dado su mejor regalo aún. No había revelado el as que tenía en mano. ¿Saben qué es el as? Si uno juega carta, la as normalmente es la carta más valiosa, más alta. Y durante todo el Viejo Testamento Dios tenía la as bajo su mando. Aunque demostraba mucha gracia, mucho favor, mucha misericordia, pero todavía tenía una para jugar. Y lo jugó con su propio Hijo al darlo a nosotros. Esa precioso regalo, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús, el que lo recibe, es nueva criatura. Nueva criatura es, dice la palabra. Él convierte el corazón de piedra en corazón de carne. Y es a través de su Espíritu Santo que ha depositado
el querer como el hacer, como dice Pablo. Porque por mis fuerzas, como Pablo también decía, lo bueno, yo sé, pero no lo hago. Lo malo, lo que no debo hacer, eso sí lo hago. Y esa es la lucha de todos nosotros. A mí no me venga que yo soy profeta, que yo soy apóstol, que yo soy toda persona que es hecha de sangre y carne y no es Jesús de Nazaret. No, o sea, aún Jesús tuvo que luchar contra su carne. ¿Usted cree que él, cuando él estaba ahí en el desierto siendo tentado, que la idea de comer pan no lo tentó? ¿No le pareció bien? Por un momento, Dios mío, si yo tengo el poder para crear un buffet chino aquí. Pero no, porque no es mi voluntad, sino es la voluntad de mi Padre. Él tenía el poder. Él tenía hambre, como hablábamos. Él le encantaba comer. No era que él era uno que uno tenía que pelear para que comiera. No. Él era tentado en todo. Tenía que luchar con su carne. Hasta la última noche de su vida, cuando él peleó muy fuertemente con su carne y sus deseos. Porque, oye, nadie quiere morir. El que está bien de la mente no quiere morir. ¿No? Y Jesús no quería morir. Su carne, su cuerpo, sus deseos. No quería hacer lo que tuvo que hacer. Pero se sometió a su Dios. Lo que Israel, lo que el hombre, la humanidad no puede hacer bajo su propia fuerza. Lo que Israel demostraba una y otra vez que no podía hacer, serle fiel a Dios. Jesús vino a hacerlo por ellos. Él vino a cumplir su tarea, a cumplir su llamado, a llamar a las naciones hacia Yahweh. Y es a través de Él. Entonces Él juega esas cartas en un día, una noche, que la Biblia no nos dice cuándo fue. Cuando esta mujer María con su esposo José tienen que inmigrar, básicamente, ¿verdad? De Nazaret a Belén. En burro. Hubiese sido mejor en camello, pero no tenían. Ese era el Mercedes-Benz de su día. Tenían solo para un burro. En un burro. Imagínense, madres, ustedes que han estado embarazadas, oye, si usted está incómoda en el carro, oye, ¿cómo sería un burro viajar de aquí a Georgia? Y pobre José, pero así Dios vino y se hizo carne. Así fue que llegó esa haz al mundo, a la humanidad. Así demostró Dios su tesoro más preciado, más valioso, la expresión más grande de amor que la humanidad jamás habrá conocido y jamás conocerá. La demuestra más grande de amor, enviar a su Hijo a nacer entre los más humildes y los pobres de la gente. Ustedes madres tienen el privilegio de parir en un hospital. Jesús, lo que eran sus enfermeras, eran vacas, ovejas, chivos.
Ahí entró nuestro Señor, nuestro Salvador, y Dios nos los dio. Para que todo aquel crea a esa criatura, ese bebé tan inocente, tan que no puede hacer nada por ella, por él mismo. El que creyera en esa criatura iba a ser salvo. Y por causa de ese nacimiento, por causa de ese regalo que fue entregado hace más de ya 2000 años atrás, nosotros podemos decir, grande era nuestra aflicción. Porque Él llevó nuestras cargas a la cruz. Nuestra culpa, Él las llevó a la cruz. Nuestra vergüenza, Él la llevó a la cruz. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Qué es la gracia? Este regalo. Tenemos acceso a este regalo y nos mantenemos firmes en ella. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos, por eso digo, grande era nuestra aflicción. Ahora nos regocijamos en la esperanza eterna que tenemos. Ahora, esto no significa que jamás vamos a tener aflicciones, claro que sí. Por eso Pablo en la siguiente dice, versículo 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nos regocijamos, Señor. Por eso, aunque la hermana Marisol hace unos meses estaba en aflicción, pero a la misma vez estaba en regocijo. Por eso, cuando usted pasa por la valle de sombra de muerte, usted puede, claro, uno es carne, uno reacciona con emociones, claro que sí, pero a la misma vez usted sabe que Él estará con nosotros. Él pasa el valle de sombra y de muerte con nosotros. Él no nos dice, mira, de aquí a 2 millas va a estar bien oscuro, yo te espero al otro lado. No, Él dice, sí, viene oscuridad, viene un valle feo, vas a tener que pasarlo, pero yo estaré contigo. Él estuvo con Marisol ahí, Él estuvo con Aquilino ahí en esa cárcel, Él está con el hermano de nuestra hermana Cintia, con su familia, su mamá, en su angustia, porque nos regocijamos que Él es el Rey. Él es soberano sobre todo lo que pasa en esta tierra. Que Trump ha encarcelado a muchos inmigrantes, es cierto, pero hay uno que está sobre encima de Donald Trump, que es Jesús, el Rey de Reyes. Y Él puede hacer y deshacer como Él quiera, pero nada está fuera de la vista de Dios. Y que si tendemos que pasar por angustia y aflicción, nos regocijamos. Porque el sufrimiento produce perseverancia, perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de gloria, la mejor esperanza. No somos náufragos en alta mar, ahí a la deriva del mar. Tenemos una esperanza.
gloriosa que nos fue dado por medio de Jesús. Porque Romanos 6, termino con esto, 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado, la paga de nuestro pecado era muerte. Era ir de aflicción a aflicción. Porque no hay más grande aflicción, hermanos. Si podemos pasar todo tipo de aflicción en esta tierra que son feas. Claro que sí. Ser violado, ser asaltado, tener un hijo que se le maten, la muerte de un familiar, perder su casa, dinero, perder su salud, Hay muchas aflicciones. Pero hay una que es peor de los peores, que es estar separado de Dios por una eternidad. Estar separado de su presencia por la eternidad de las eternidades. Ahí no hay esperanza. Oye, hermano, cuando no hay esperanza se acabó todo. Cuando una persona ya se le pierde cualquier tipo de esperanza, es ahí donde vemos los suicidios. Porque ellos dicen, ya no me queda más. No hay más salida, no hay más opción. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir? Pero nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Una cosa es estar perdido en la selva. ¿Cuántos han ido a una selva? Un desierto, montañas. Una cosa es perderse en la selva, ¿verdad? Ahí, uno perdido en la selva, vamos a decir en la Amazonas. Dios mío, ¿qué esperanza tengo yo? Este gordo. ¿Qué esperanza tengo yo? O sea, mis días están contados. Me comen los bichos, las serpientes, o el jaguar, yo no sé qué hay ahí, la sollona, yo no sé qué está ahí, la llorona. No duro, si duro 3 días, Dios mío. Pero ahora si me dicen, estás perdido, pero vas con una guía. Ok. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Ya el panorama cambia. La semana pasada hablamos del panorama. El panorama cambia cuando sé que va conmigo. No sé si han visto estos documentales de este señor, este tipo que sobrevive hace aventuras de que lo lanzan en un helicóptero, sea en la Antártica, o sea en la jungla, en el desierto, y tiene que vivir 14 días. Y ponme con ese hombre, ahora sí, ahora sí puedo estar confiado. Pero que nosotros tenemos uno mejor que cualquier experto guía. Tenemos al Consolador, a Jesús con nosotros. Y Él nos da la esperanza eterna. Nos ponemos de pie. En esta época de Navidad, tengan eso en su mente. Tengan eso de que nosotros somos igual que Israel. Tenemos muchas buenas intenciones, como lo tuvieron ellos cuando hicieron esa ceremonia del pacto y todo firmaron y gloria a Dios, ¿verdad? Buenas intenciones, yo no lo niego, claro que sí. Pero las buenas intenciones llegan hasta aquí. Las buenas intenciones no cumplen mucho. Dios mandó a su Hijo a nosotros para no repetir ese ciclo vicioso de ir de gloria en gloria, como dice la palabra, de ir siendo transformado a su imagen, de cada día
a través de su Espíritu Santo en nosotros, Él moldeándonos, purificándonos, para cumplir esta tarea, para cumplir esta jornada, para terminar esta carrera. Parte de la buena noticia, las buenas nuevas de Cristo es que grande era nuestra aflicción. Nosotros no nos vestimos de luto, sin ceniza, no, porque Él ya murió, Él ya se resucitó y ya está sentado en lugares celestiales. Vivimos una vida de agradecimiento en medio de la tribulación, en medio de la angustia, porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Que no les olvida que nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, que la soberanía reposa sobre sus hombros, no de cualquier presidente o gobernador de esta tierra. Y se le darán estos nombres: Él es el consejero admirable, Él es el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo. ¿Quién lo va a hacer? El celo del Señor de los ejércitos. Tenlo por seguros, hermanos, si el Señor de los ejércitos lo ha dicho, se hará. Su paz no tendrá fin para nosotros. El shalom de Dios no se acabará. La abundancia de Dios no acabará. Llegará ese día, hermanos, donde no habrá más cárceles, ni cadenas, ni cuevas, ni oscuridad, sino la luz del sol, la luz de justicia, el sol de justicia alumbrará por la eternidad y habitará entre nosotros. No más llanto, no más tristeza. Esa es nuestra esperanza. Y porque un día Él vino a esta tierra y vino como nosotros a alumbrarnos el camino. Él es la luz del mundo. Que Él sea la luz de su familia, de su casa, de su hogar, de su corazón. No opaque su luz. Corremos a la luz de Jesús. No importa qué hagamos, lo seguimos a Él, porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Tan bueno tú has sido, Señor. Señor, ora por cada hermano que está aquí, Señor. Señor, mira su situación por lo cual está viviendo. Yo no sé si están viviendo en estos momentos por una crisis, una aflicción personal en su familia, lo que sea, Señor. Yo oro que tú tomes el control de nuestras vidas. Y que si estemos pasando, o cuando pasemos por un momento de angustia o aflicción, Señor, reconozcamos que es para moldearnos, para fortalecernos, para probarnos, para darnos la esperanza de que un día va a terminar todo esto. Ya no habrá más llanto ni más muerte. Y reinaremos juntamente contigo, Cristo Jesús. Señor, oro por la salud de cada hermano, cada hermana que está aquí. Si hay un hermano enfermo, oramos por nuestro hermano, el hermano de Cintia, Señor. Señor, míralo de ahí donde él está. Encuéntralo ahí. Solo tú tienes acceso a él. Ella no tiene acceso a él. Su mamá no tiene acceso a él. Pero tu Espíritu Santo tiene directamente el acceso para manifestarse a él. Háblale
Demuéstrale quién tú eres. En el desierto, Señor, tú revelas tu gloria. En el desierto nos encontramos con la salsa ardiente. En el desierto nos encontramos con maná del cielo. En el desierto nos encontramos con la roca que da agua. En el desierto nos encontramos con tu gloria. Encuéntralo, Señor. Háblale a su corazón. Guárdalo, Señor. Y haz tu perfecta voluntad con su vida. Para la gloria de tu nombre, Señor. Tú tienes el poder para sacarlo de ahí, para traerlo de vuelta con su familia. Para que Él testifique, Señor, de lo que tú has hecho. Confiamos en ti. Tú tienes todo el poder. La última palabra la tienes tú, Jesús. Igual hay muchos, Señor, en su condición, en su situación. Señor, que estas situaciones, Señor, difíciles sean momentos de encuentro contigo para estas personas, Señor, que quizás se han alejado, que quizás nunca han escuchado de ti, pero, Señor, que tú puedes aprovechar de estos momentos para encontrarse con ellos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo bueno, porque eres lento a la ira y grande en misericordia, porque tu amor perdura para siempre. Gracias, Señor Jesús. Cuídanos, Señor, protégenos, danos sabiduría en cada cosa que hagamos. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice. Amén.